Como siempre tenemos una comunicación telefónica que es con el compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia y columnista en lo que tiene que ver con las cuestiones de historia en este programa y en esta radio. Hola, buenas tardes Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, gracias Gaucho, retomamos después del carnaval, viviendo situaciones muy especiales, ¿no? En el mundo y en nuestro país. Inició Sí, complicado el 2022. así es, así es. Bueno, complicadísimo, pero al mismo tiempo, cuando uno tiene una situación tan complicada, conviene repasar algunas cosas de la historia para entender mejor el presente, que es de fondo el objetivo de estudiar historia, es entender de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber quiénes somos. Seguro. Hoy vamos a hablar en homenaje al próximo Día de la Mujer. El martes 8 de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la Argentina y en todo el mundo. Exacto. Y vamos a tratar de difundir algunas cosas que estaban en el informe de Alain Massé, un catalán, sobre las condiciones de trabajo en Argentina para alrededor del primer centenario. Sí, allá 1904. Vos sabés que Gaucho lo estuve mirando y Sí. son 3 tomos. La verdad que se tomó en serio, hizo un trabajo minucioso, detallista, se recorrió toda la Argentina. Y recordaba como cuando Carlos Marx elogiaba a los inspectores de trabajo ingleses, donde él tomaba muchas de esas encuestas e informaciones que eran rigurosos, por este trabajo Sí, sí. que hizo Alain Massé, ¿no? Y que era un tipo un sanitarista, un médico, que lo puso un gobierno oligarca como el de Roca para hacer investigación. Exacto, es un momento en que hay una preocupación en las clases dominantes, interpreto yo, me puedo equivocar, por un auge muy grande de la disconformidad y de las luchas obreras. Entonces dice, bueno, tengamos datos a ver de qué está pasando, en qué condiciones se trabaja. Mira, sobre Bealema sé algunas cosas. Por empezar, los padres de la sociología en Argentina, de la investigación de las cuestiones de la sociedad, curiosamente a principios del siglo casi todos eran médicos. Así es. Vialé Massé, Ramos Mejía, que vos sabés de estudiar la sífilis, introdujo el concepto de la relación entre sífilis y pobreza, o sea, conceptos sociológicos en la medicina. El propio Aníbal Ponce era médico, José Ingenieros, o sea, muchos de los padres de la filosofía de la sociología en Argentina fueron médicos. Y nosotros que tenemos el ejemplo del querido Chino, Claro. hay que pensar la relación entre la medicina y la sociedad, ¿no es cierto? Exacto. Bien, después el otro tema es que Vialet introduce las estadísticas en forma, como vos decís, rigurosa. Después lo continuó unos años después Alejandro Bunge, que es el más científico, digamos, pero son los que introducen las estadísticas en la sociedad y en la forma de tener datos para el gobierno. El primer centenario nos agarra con las clases dominantes, con la oligarquía construyendo palacios lujosos, tanto en sus estancias como en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba y en Rosario, carruajes lujosos, algunos Claro. construidos con detalles de lujo muy grandes. Es el momento que se construye edificios como el hipódromo, que todavía asombran por los detalles de lujo que tiene.
edificios como los grandes palacetes donde ahora funciona la Cancillería. Y en ese marco, en el auge de las disconformidades, de las protestas, de las luchas obreras, de la aparición de ideas revolucionarias como el socialismo y el anarquismo, le encargan a Vialema C a hacer el trabajo de las condiciones en que el mundo del trabajo en Argentina. Claro, porque Gaucho, lo que es la dicotomía de la sociedad dividida, ¿no? En el sentido que arriba era jubileo, con Exacto, el primer centenario, y abajo había protesta, lucha, huelga, reclamo, como vos describís, superexplotación, ¿no? Superexplotación y hambre. Entonces vamos a ver algunas cosas que decía con relación al mundo del trabajo con las mujeres. En primer lugar dice que como digamos novedad, la sociedad no lo tenía registrado, que había un gran porcentaje de mujeres que trabajaban aparte de atender el hogar, sobre todo costureras, planchadoras, lavanderas, servicio doméstico, y empieza ya ahí una modalidad de trabajo en la casa. Vos sabés que la industria textil se desarrolla también sobre la base de una cantidad de costureras que hacían un trabajo en su propia casa. Los datos, por ejemplo, en Tucumán dice que la superexplotación de las costureras llevó a que crearan una sociedad gremial. El horario de trabajo que sometían a las mujeres eran de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en los talleres, con media hora para mate a la tarde y 1 hora para el almuerzo. En los ranchos donde vivían, en general el agua entraba exclusivamente para alimentación, no verificaba que entrara el agua en las casas para higiene personal. Y el censo del 2014 da 714.000 mujeres ocupadas en trabajos. Vos fijate que para esa población es una cifra muy importante, muy grande. De esas 714.000 mujeres, estamos hablando del año 1914, 48% ocupadas en el servicio doméstico, 31% eran tejedoras, modistas y costureras, 16% en la industria y en el comercio, con una modalidad de trabajo que se estaba desarrollando mucho que se llama trabajo para afuera. ¿En qué consistía el trabajo para afuera? Y por ejemplo, llevar ropa sucia a tu casa, lo lavás y cobrás por ese trabajo. O las planchadoras que le llevaban ropa para planchar. Para planchar, costureras que en su casa trabajaban, modistas, o sea, una modalidad de trabajo para afuera. Y al mismo tiempo, un 61% de lo que estaba dentro de la industria textil eran mujeres. En las químicas había el 26%, ahí están las famosas fosforeras que hasta merecieron un tango en particular, no sé si lo recordás. Fosforera, palomitas en bandada. No lo conozco. Es un tango, no conozco el autor, yo de música conozco poco, que describe como a la madrugada van a la fábrica de fósforos un conjunto de mujeres con guardapolvo blanco, entonces le llama palomitas en bandada. Dentro de los químicos estaban la fábrica de fósforos y el 26%
del total del trabajo de las mujeres estaba en las químicas. En la alimentación, en el frigorífico, por ejemplo, estaba 14,6% de la gente que trabajaba en el frigorífico eran mujeres, particularmente en una sección que tenían todos los frigoríficos que se llama picada. A todas ellas, dice el informe de Alema C, se le pagaba menor salario por igual trabajo. O sea que ahí tenías una dosis extra de plusvalía. Claro. En términos generales, ahí por lo que habla Vialema C, que los salarios llegan al 50%, es a la mitad, cuando hacían igual trabajo las mujeres que los hombres. Y era peor en el caso de los niños, él hablaba de un 30 a un 35% y menos que se le pagaba a los niños. Y sí, pero aparte que trabajaban chicos de 10 años, 11 años, porque incluso había trabajos peligrosos que tener un cuerpo chico era el único que lo podía hacer, claro, era un niño. Como él cuenta, la verdad que la crudeza, por un lado lo que lee uno en este informe, allí lo leí Abuelo Pájaro, pues son 3 volúmenes, me tuve un par de días leyéndolo y no lo terminé, fui salteando. La crudeza, porque él tiene una visión a veces un poco prejuiciosa, positivista, incluso condescendiente, pero y justificando algunas cosas, pero la crudeza que revela, por ejemplo, con el caso del trabajo de los niños, me recuerdo el caso de los frigoríficos, que lo ponían ahí al lado de los ascensores, y que dice que morían niños que se atrapados por los ascensores, que se caían, que era un trabajo para los niños, dice que les prohibieron a los chicos que trabajaban usar el delantal, porque el delantal se enganchaba con el ascensor y hubo muchos accidentes. O sea, date cuenta que hasta que prohibieron usar el delantal, los accidentes pasaban. Claro. Y usaban los niños porque era el cuerpo chiquito permitía entrar en el ascensor junto con la carne, ¿viste? Claro. O sea, el capitalismo que se desarrolló en Argentina sobre bases prusianas, o sea, se dejó el latifundio intacto y se desarrolló sobre esa base el capitalismo, se desarrolló de forma muy precaria, con una superexplotación brutal de los obreros en general, de las mujeres mucho más, y también de los niños, ¿no es cierto? Después dice Alema C, en el trabajo a domicilio, la trabajadora tiene que pagar de su propio peculio la luz, el carbón para las planchas, recordad que las planchas eran a carbón, el alquiler de la pieza donde trabaja y la limpieza de ese lugar. Todo eso era una cuota de ganancia extra cuando mandaban trabajo a domicilio. Y aparece en la misma época una inspectora de trabajo que era socialista, Carolina Musigi, que escribió un informe muy detallado sobre la explotación de las mujeres, sobre el tema de las empleadas domésticas, que dice se asemejan mucho a las siervas de la Edad Media. Y aparece en 1888 una huelga del personal doméstico en la ciudad de Buenos Aires, porque reapareció la libreta de trabajo. La libreta de Conchavo, que se llamaba. Claro. Que duró mucho tiempo. A principios del siglo XIX estaba la ley Oliden, que si vos te escapabas de una estancia y no tenías la libreta firmada por los patrones, te consideraban vago y a los vagos los mandaban para la frontera. Claro. O sea, la libreta de Conchavo fue un instrumento de dominación. Te obligaban y por ahí no te podías ir de la estancia porque no te daban la libreta. Y
si te escapabas sin la libreta, te capturaban como vago y te mandaban a la frontera. Bueno, eso reapareció en 1888 con una ley de la Ciudad de Buenos Aires, una ordenanza, que decía que el servicio doméstico tenía que tener una libreta de trabajo, 23 de marzo de 1888. Y claro, bueno, hubo una sirvienta, una doméstica que trabajaba en servicio doméstico francesa, que se peleó con los patrones y le pusieron en la libreta de trabajo, la despedimos por desobediente. Date Claro, cuenta que claro. no le dio trabajo más nadie. Esto está muy detallado en el informe de Carolina Musilli. En el verano de 1888 hubo una huelga, tanto en Capital Federal en aquel entonces como en Mar del Plata, porque las familias de la oligarquía se trasladaban a Mar del Plata. Claro, y era verano, iban toda la ciudad feliz. Sí, y producto de esa huelga dejan sin efecto la libreta de trabajo, la transforman en voluntaria, o sea que la persona del servicio doméstico que quiere tenerla La puede pedir. La puede pedir. Y aparece un personaje que tenemos que estudiar más, muy interesante, que es Virginia Volten. Ah, Tiene una calle en Puerto Madero, sí, sí. pero vos sabés que Virginia Volten había nacido, aparentemente todos los informes dicen que había nacido en San Luis. San Luis, sí, que era puntana. Pero para poder expulsarla del país, porque era una dirigente anarquista y se había casado con un anarquista, le falsearon los documentos y le pusieron que era uruguayo. Sí, vivió muchos años en Uruguay, militó en Uruguay, fundó un diario en Uruguay, incluso en los últimos años era de ese sector del movimiento obrero que se adscribió al vallismo, que fue un gobierno de la burguesía nacional con muchas reformas, ¿no? Una parte de los anarquistas, entre ellas estaba ella, que fue criticada por esa parte, ¿no? Pero sí, hay una película que la vi, Gaucho, sobre ella, sobre Virginia Volten, que una de las que lo escribió el guión es Gori, es que sin Dios, sin marido y sin patrón, se llama. Exactamente. Era el lema de uno de los diarios, que ella era una de las responsables y editoras. Sí. Falleció longeva en Montevideo, había nacido en 1870 y murió a los 90 años en 1960 en Montevideo. Pero es un personaje digno de estudiar, no solo por su valentía política y gremial, sino por ideas estratégicas que tenía, ¿no es cierto? Ella empieza a militar con las modistas de Rosario, en la ciudad de Rosario, y organiza ahí el gremio. Vialé Macé, hablando de ella en el informe, dice que es la Luisa Michel de Rosario. Así es. Una gran oradora. Vos sabés que Luisa Michel era una de las oradoras de la Comuna de París, ¿no es cierto? Y él la califica como la Luisa Michel de Rosario. Saca un periódico, tanto en Buenos Aires y después lo vuelve a sacar en Rosario, un periódico de muy poca tirada, pero de mucha importancia por las tesis, donde critica incluso a sus propios compañeros anarquistas. Exacto. Dice, hablan de libertad, pero en el hogar se creen unos zares. Así es. Vos sabés que hay una declaración que leí en algún momento de la Fora, que decía exactamente eso. Dice, no todas las mujeres pueden ser Luisa Michel, Rosa Luxemburgo,
y destacando a las mujeres que se han destacado en la historia, porque si no se acaban las madres, las hermanas, las niñas. Una declaración de los anarquistas, o sea, ¿no? Una lucha dentro de sus propios compañeros, dice, estos que hablan de libertad, de igualdad, y dentro del hogar se creen que son el zar, ¿viste? Claro. Algunos, después aclara que algunos, no seguro, todos, ¿viste? Claro, ese diario que sacaba, yo estuve mirando, no lo pude mirar entero, pero tiene cosas muy, muy interesantes, ¿viste? Incluso de libertad sexual, le dice a las chicas con el término de niñas. Niña, una mujer no es un cigarrillo que el hombre lo agarra cuando quiere y lo consume cuando quiere, defender tu libertad. Bueno, conceptos muy interesantes, precursores para la época. Para la época. Algo más que una calle de Puerto Madero. Exactamente. Hubo varias mujeres, también había una compañera, ella sobre todo en el anarquismo y en el socialismo, que era en esa época. Estaba esta mujer, Juana Rouco Vuela, que era española, que también era una militante muy activa, precursora de las luchas de las mujeres, que estuvo junto con Virginia Volten también, murió más joven ella. Sí. Bueno, son cosas que hay que, acá desde esta modesta audición contribuimos a que se sepa por lo menos que existieron, ¿viste? Ya claro, es un paso. Esa fue una gran lucha y un triunfo, una lucha de las mujeres contra la libreta de Conchavo, porque quería que mencionara, porque después el tiempo se nos va, otra cosa que tiene que ver con una lucha muy importante que se dio acá en 1907, que la famosa huelga de las escobas, de las conventillos, de las conventilleras, en 1907, donde hubo participación de mujeres, muy importante, también de hombres, niños y todo eso. Pero el centro de esa rebelión y de la resistencia fueron las mujeres. Las mujeres. Los conventillos tenían 60 piezas, había uno en la calle Sarandí, casi San Juan, con 90 piezas, y por ahí un baño cada 10 piezas. Claro, hacinado totalmente. Totalmente, y con los aires de libertad les permitían a los patrones aumentar el alquiler en forma desproporcionada, que se hacinaban una familia entera en una pieza, y si no pagaban el alquiler no había juicio de desalojo, venían y te sacaban. Entonces se organiza la huelga de inquilinos, que era no pagar el alquiler, claro, y sacar a escobazos a los que venían a cobrar. En 1907 fue eso. Sí. Y después, cuando viene la policía a reprimir, también los enfrentan a escobazos, por eso se lo conoce como huelga de las escobas o huelga de los inquilinos. Claro. Vos sabés que a partir de ese hecho aparece el término conventillera, que es un término que nace en Buenos Aires. En Buenos Aires y de los conventillos, de ese hecho. Claro, vos sabés que hoy si decimos que una persona es una conventillera o un conventillero... Es un chusma. Un chusma, pero en su origen era una palabra de lucha, porque las anarquistas del Consejo Femenino Anarquista que defendían a los inquilinos, en los actos daban muchos argumentos, que no puede ser un baño cada 10 familias, etcétera, etcétera, y el diario La Nación y el diario La Prensa las empezó a llamar, defendió al conventillo, es una conventillera. Claro. Y ese es el origen del término conventillera. Sí, ahí describían algunas crónicas que vivían en un edificio de eso, viejo, como vos decís, en un conventillo, hasta 300 personas. Sí.
100 familias viviendo ahí en un edificio de esos, de que no vamos a pensar que son los edificios actuales, de 10, 12, 13, 14 o 20 pisos. No, era terrible, y aparte el tema, sobre todo para la inmigración del interior. Vos fíjate que es una época que todavía la Villa Miseria no existe. No, exactamente. Entonces se apilaban en el conventillo y gran parte de su trabajo era para pagar el alquiler y el resto para comer. La inmigración del interior y la masa de ese inmigrante que venía de Italia, de España, de Francia. Está la obra de teatro El conventillo de la Paloma, no sé si lo has visto, que hace una buena pintura de eso. ¿Sabés que lo que es impresionante y que asombra más la combatividad de esas mujeres, como que echaban escobazos, que agarraban agua caliente cuando venían los inspectores o los bomberos, los policías, a alojarle le tiraban arriba? La masividad de la participación de esa lucha, y según en la parte del libro ese de Felipe Pin, ¿no? Mujeres deberían ser, o mujeres, exactamente, que vos me mencionabas, para leer en la página, a partir de la página 401, que hace toda una crónica de esto. Hablan de que en el caso de Buenos Aires participaron 2.000 conventillos en esta lucha, 300 en Rosario, en Bahía Blanca. La lucha se extendió al Uruguay, a Montevideo, que fueron más de 100.000 personas que participaron solo en Buenos Aires, alrededor del 10% de la población, y en total como 150.000 personas involucraron en esta lucha. Fue muy grande, muy masiva y muy combativa, ¿no? Exactamente, y hubo muertos, yo ahora no me acuerdo el nombre. Sí, está el caso de este joven Miguel Pepe, 16 años tenía. 17 años, que según dicen, Falcón dijo, los anarquistas nacen así, y que fue en medio de la lucha que murió, y que cuando fue de un balazo, y cuando lo enterraron fue fue medio masivo. Buenos Aires fue al velorio. Al velorio, exactamente. Vos sabés que era un conventillo de la calle San Juan, casi Bolívar. Hace unos años con unos compañeros queríamos iniciar una movida para poner una placa diciendo: en este lugar estaba tal conventillo y en la vereda mataron a este joven. 16 o 17 años 17 tenía. años dicen que tenía. Un tipo, un orador extraordinario. Exactamente, de barricada, que se destacaba y que ya lo tenían marcado, hasta el propio jefe de policía Falcón. Sí. Bueno, algún día cuando pase la pandemia tendríamos que retomar este tema de poner una placa recordando que ahí había un conventillo y en esa vereda mataron a ese chico, ¿viste? Porque es parte de recuperar la memoria, ¿viste? Así es, está bien, me parece perfecto. Cuando pase la pandemia, eso podemos retomar esto, hacer una campaña e impulsar hasta donde nos dé reivindicación de este joven, y poner una placa en su memoria, ¿no? En el lugar. Sí. La dirección exacta del conventillo yo la tengo, de donde estaba. Hoy, por supuesto, hay otra construcción, ¿no? Claro. Pero yo tengo la dirección exacta, y aparte los diarios de la época, como el velorio fue tan masivo, tan grande, dan todos los detalles, ¿viste? Exacto. Bueno, Gaucho, se nos ha ido el tiempo con este recuerdo de la situación de la mujer en el primer centenario de la explotación y de la lucha, ¿no? Con estas dos luchas, la de 1888 contra la libreta de Conchavo y la de las conventilleras en 1907, ¿no? Es decir, correcto. Así que seguiremos la próxima semana. El martes yo no voy a estar porque no hago programa, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El lunes tengo una cita médica. Estamos en contacto a ver si antes de el 8 podemos hacer algo, si no lo haremos el próximo miércoles si vos podés. Bueno, nos mantenemos en contacto por línea privada. Un abrazo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, gracias, buen fin de semana, un abrazo, Gaucho. Gracias. Hasta luego. Abrazo.